En el viaje de la vida, muchos de nosotros nos encontramos con momentos de profunda inquietud, como si algo más grande nos estuviera llamando. Este llamado marca el inicio del despertar espiritual, un proceso que no ocurre de manera mágica o instantánea, sino como un camino continuo de autodescubrimiento y alineación. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más profundo detrás de las circunstancias cotidianas? ¿Como si existiera una realidad más significativa esperando ser explorada? Ese sentimiento es una invitación a acceder a la conciencia universal y comprender nuestra conexión con el todo. La sabiduría hermética nos ofrece un mapa para este viaje. Basada en las enseñanzas milenarias del Kybalión, nos presenta los principios herméticos como herramientas prácticas para guiarnos. Sin embargo, lo que pocos te dicen es que el verdadero despertar no ocurre simplemente al aprender estas leyes. Se manifiesta cuando las vives, superando las ilusiones del ego y alineándote con tu propósito divino. Vivir en coherencia con esta sabiduría requiere más que comprensión intelectual. Es necesario aplicar estas leyes de forma práctica, transformando pensamientos, acciones y energías en tu día a día. El manual del alquimista es un recurso valioso para aquellos que desean trascender el aprendizaje teórico y dominar técnicas que conecten mente, emoción y vibración para lograr una verdadera transformación. En este camino, enfrentamos desafíos únicos que a menudo son subestimados. ¿Cómo reconocer las trampas del ego, que pueden llevarnos a confundir progreso con orgullo? ¿Cómo aplicar la transmutación mental para transformar patrones limitantes en energía creativa conectada a la conciencia universal? Y, lo más importante, ¿cómo alinear nuestras acciones con el verdadero significado de la sabiduría hermética, influyendo positivamente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea? Hoy te invito a sumergirte profundamente en este tema. Exploraremos qué significa realmente evolucionar espiritualmente y cómo puedes aplicar los principios herméticos para superar bloqueos internos, reprogramar tu mente y alinearte con tu propósito divino. El despertar espiritual no es solo una búsqueda, es una práctica diaria que transforma quién eres y el impacto que dejas en el mundo. El despertar espiritual suele ser romantizado como un estado de paz constante o una iluminación repentina. Sin embargo, la realidad es que este proceso es mucho más profundo y desafiante. Lejos de ser un evento único, el despertar es una travesía continua de transformación interna y alineación con las leyes universales que rigen la existencia. Este camino exige coraje para enfrentar las sombras de nuestra mente y paciencia para integrar nuevos aprendizajes en la práctica diaria. No es un sendero lineal, sino una danza entre comprensión y acción. La ley del mentalismo, uno de los 7 principios herméticos, nos enseña que el todo es mente, el universo es mental. Este principio fundamental revela que la clave del despertar espiritual está en reconocer y dominar los pensamientos que moldean nuestra realidad. Es aquí donde la práctica de la transmutación mental se convierte en esencial. Transformar miedos, dudas y patrones limitantes en vibraciones más elevadas nos permite cultivar una vida alineada con nuestro propósito divino. Esta práctica no se limita a momentos de introspección profunda, sino que se refleja en cómo elegimos responder a los desafíos cotidianos. Para facilitar este proceso, el manual del alquimista ofrece ejercicios detallados que enseñan a trabajar con nuestra energía mental y emocional para elevar nuestra vibración. Desde técnicas para ajustar pensamientos hasta visualizaciones energéticas, este manual te guía para integrar la ley del mentalismo en tu día a día, acelerando así tu evolución espiritual. Un aspecto central del despertar es la comprensión de que estamos conectados a la conciencia universal.
Según la sabiduría hermética, la separación es una ilusión, somos expresiones únicas del todo, y nuestras acciones repercuten en toda la creación. Al comprender esta interconexión, comenzamos a vivir con mayor responsabilidad, compasión y alineación con los ritmos naturales del universo. Esta perspectiva no solo nos transforma individualmente, sino que también eleva las vibraciones de quienes nos rodean. Integrar los principios herméticos en nuestra vida diaria es lo que otorga al despertar espiritual su verdadero significado. La ley de correspondencia nos recuerda que como es adentro, es afuera. Esto nos invita a cultivar armonía en nuestros pensamientos y emociones, para que se refleje en nuestro mundo externo. El despertar no es solo un concepto filosófico, sino un proceso continuo de alineación con el todo que transforma nuestras elecciones, relaciones e impacto en el mundo. El camino hacia el despertar espiritual está lleno de desafíos, y reconocerlos es esencial para superarlos. Aunque inspirador y transformador, este proceso exige un profundo autoconocimiento y valentía para enfrentar las resistencias internas que surgen a lo largo de la jornada. La sabiduría hermética nos advierte sobre los peligros de caer en trampas creadas por el ego, que a menudo intenta distorsionar nuestro progreso espiritual. Uno de los mayores obstáculos es la ilusión del ego espiritual. A medida que profundizamos nuestra conexión con el todo, el ego puede disfrazarse de maestro interior, haciéndonos creer que hemos alcanzado un nivel superior de conciencia. Esto genera una falsa sensación de superioridad, alejándonos de la humildad necesaria para una verdadera evolución espiritual. La ley de polaridad nos enseña que todo aspecto positivo tiene su opuesto. Reconocer estas dualidades internas nos permite equilibrar la luz y la sombra, evitando caer en extremos. Otro desafío común es la frustración ante la falta de resultados inmediatos. Muchos creen que el despertar es una transformación instantánea, pero en realidad es un proceso continuo. La ley del ritmo nos recuerda que la vida está compuesta por ciclos, donde los momentos de expansión son seguidos por periodos de reflexión y aparente estancamiento. Aceptar estos altibajos con serenidad nos ayuda a mantenernos conectados con nuestro propósito divino, incluso durante las fases más desafiantes. La comparación con los demás también puede convertirse en un bloqueo significativo. Es fácil mirar a quienes parecen más avanzados y cuestionar nuestro propio progreso. Sin embargo, la ley de correspondencia nos recuerda que el verdadero trabajo comienza dentro de nosotros. Cada viaje es único, y el éxito espiritual no puede medirse con estándares externos. Hacer preguntas como ¿cómo puedo alinear mi vibración con la paz y el equilibrio que deseo manifestar? Nos ayuda a reenfocar nuestra atención en lo que realmente importa. Superar estos desafíos requiere una aplicación práctica de los principios herméticos. La transmutación mental es especialmente útil en este contexto, ya que nos permite transformar sentimientos de duda, envidia o estancamiento en motivación y claridad. Estos desafíos no son señales de fracaso, sino oportunidades de aprendizaje que nos preparan para vivir de manera más alineada con la conciencia universal. Cada desafío en el camino del despertar es una invitación para profundizar en nuestro conocimiento y práctica de las leyes universales. Al enfrentarlos con intención y compromiso, no solo avanzamos en nuestro viaje personal, sino que también creamos un impacto positivo en el colectivo. Encontrar el propósito divino es una de las búsquedas más significativas en el despertar espiritual, pero a menudo se malinterpreta. A diferencia de la idea de una gran misión que llega como una revelación repentina, el propósito divino se construye día a día, en las elecciones y pequeños gestos realizados con intención y conciencia.
No es algo que busquemos fuera de nosotros, sino que emerge desde nuestro interior a medida que nos conectamos con nuestra esencia y vivimos en alineación con el todo. El propósito no es algo fijo ni inmutable, evoluciona conforme crecemos y cambiamos, adaptándose a las circunstancias y necesidades de cada momento. Esta fluidez es parte de la jornada espiritual y requiere flexibilidad y disposición para escuchar las señales de nuestro ser más profundo. A menudo, no se revela como una gran meta, sino como una serie de pasos pequeños que, al ser acumulados, forman un camino lleno de significado. Para muchos, el descubrimiento del propósito divino comienza con una reflexión profunda sobre las intenciones que guían sus acciones. Preguntas como, ¿de qué manera puedo contribuir al equilibrio en mi vida y en la de quienes me rodean? O cómo reflejan mis decisiones diarias mi verdad interior, ayudan a esclarecer lo que realmente importa. Este proceso no requiere respuestas inmediatas, sino un compromiso continuo con la autorreflexión y la autenticidad. Además, el propósito divino no solo beneficia al individuo, también se manifiesta en cómo contribuimos al bienestar y la armonía del todo. Ya sea a través de palabras amables, un trabajo significativo o actos sencillos de presencia consciente, cada momento es una oportunidad para vivir el propósito. No se trata de realizar grandes hazañas, sino de reconocer el valor de las pequeñas acciones que están alineadas con nuestra verdad. La búsqueda del propósito a menudo se confunde con la validación externa o con comparaciones, pero este solo puede encontrarse al mirar hacia adentro, lejos de las expectativas impuestas por el mundo. Al centrar nuestra atención en nuestra propia jornada y en las necesidades reales de nuestra alma, creamos espacio para que el propósito se revele de manera natural, sin presiones ni ilusiones. Vivir en alineación con el propósito divino es una práctica diaria. No es algo que se alcanza, sino algo que se vive. Cada paso, cada decisión consciente y cada intención alineada contribuyen a un estado de equilibrio y realización que trasciende lo individual, conectándonos con la totalidad de la existencia. Esa es la esencia del propósito, ser un reflejo auténtico de quienes somos y una fuente de armonía para el todo. Los principios herméticos a menudo se perciben como ideas filosóficas abstractas, pero su verdadero poder reside en su aplicación práctica. Son como llaves que abren puertas hacia una comprensión profunda de la realidad y el despertar espiritual. La sabiduría hermética nos enseña que estos principios no funcionan de manera aislada, están interconectados, formando un sistema armónico que puede transformar nuestra percepción de nosotros mismos y del universo. La ley del mentalismo, que afirma que el universo es mental, destaca el papel central de la mente en la creación de nuestras experiencias. Al comprender que nuestros pensamientos moldean la realidad, somos invitados a practicar la transmutación mental, el arte de transformar pensamientos negativos en energías positivas. Por ejemplo, al enfrentarnos a una situación desafiante, en lugar de reaccionar con miedo o ira, podemos optar por cultivar confianza y claridad, alineando nuestra vibración con la solución deseada. Otro principio esencial es la ley de vibración, que nos recuerda que nada está inmóvil, todo se mueve. Esto significa que cada emoción, pensamiento o acción tiene una frecuencia que contribuye a la realidad que experimentamos. Cuando nuestra vibración está elevada, atraemos experiencias alineadas con nuestra conciencia universal y propósito. Prácticas como la meditación, la gratitud y el servicio a los demás son herramientas simples pero efectivas para elevar nuestra vibración y generar un impacto positivo tanto interno como externo. Además, la ley del ritmo nos enseña a navegar los altibajos de la vida con equilibrio. Así como la naturaleza se mueve en ciclos, nuestra jornada espiritual está marcada por fases de expansión y contracción.
Aceptar estas transiciones como parte natural de nuestra evolución nos ayuda a mantener la serenidad y el enfoque, independientemente de las circunstancias. La verdadera exploración de los misterios herméticos radica en integrar estos principios en nuestras decisiones y acciones diarias, transformando cada desafío en una oportunidad de aprendizaje. A pesar de la creciente popularidad de los temas espirituales, hay un aspecto del despertar espiritual que rara vez se discute. No es un estado permanente de iluminación ni una forma de escapar de los desafíos de la vida. En realidad, el despertar es un proceso continuo de autotransformación que exige práctica, paciencia y valentía. El secreto oculto es que el despertar no consiste en alcanzar un destino final, sino en vivir cada momento en alineación con la conciencia universal. Uno de los mayores malentendidos es creer que el despertar elimina los desafíos. Por el contrario, nos invita a enfrentarlos de frente, desde un nuevo nivel de conciencia. La ley de polaridad nos enseña que todo aspecto positivo contiene su opuesto. Luz y sombra coexisten, y el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendemos a aceptar ambas polaridades. Por ejemplo, los momentos de duda o dificultad pueden transformarse en oportunidades para fortalecer nuestra fe y resiliencia. Otro aspecto poco explorado es el papel de la vulnerabilidad en el despertar espiritual. A menudo resistimos aquellas partes de nosotros mismos que consideramos débiles o inadecuadas, pero es precisamente en esas áreas donde reside nuestro mayor potencial de crecimiento. La transmutación mental nos permite convertir esas debilidades en fortalezas, ayudándonos a crecer con cada experiencia desafiante. Este proceso no es solo individual, sino también colectivo. Al transformarnos, inspiramos a otros a hacer lo mismo. El Manual del Alquimista es una guía indispensable para quienes desean abordar estos desafíos con mayor equilibrio y conciencia. Ofrece técnicas específicas para trabajar con energías densas y transmutar patrones internos que limitan nuestra evolución espiritual. Con estas prácticas, puedes convertir los obstáculos en oportunidades y experimentar el despertar de una manera más plena y conectada al todo. El despertar no se trata de escapar de las responsabilidades mundanas, sino de vivirlas con mayor presencia e intención. Nos invita a alinear nuestras elecciones con nuestros valores espirituales, reconociendo que cada acción tiene un efecto en cadena. Ese es el verdadero secreto, entender que el despertar es una práctica diaria que nos transforma continuamente y nos conecta al todo. El despertar espiritual tiene un impacto que va más allá de la transformación individual, expandiéndose para generar cambios tangibles en el colectivo. Cuando una persona despierta, su energía, acciones e intenciones comienzan a influir directamente en su entorno y en las personas a su alrededor. Esto puede manifestarse de manera sutil, como un cambio en el tono de las interacciones, o de forma más evidente, como la inspiración que otros sienten al observar a alguien viviendo de manera alineada, íntegra y consciente. La conexión entre individuos despiertos crea un efecto multiplicador. Cada vez que elegimos actuar con empatía, comprensión y propósito, generamos una onda de energía que motiva a otros a hacer lo mismo. Gestos simples, como una palabra de apoyo o una actitud altruista, pueden catalizar cambios significativos en personas que están comenzando sus propias jornadas espirituales. Estos actos se convierten en puntos de luz dentro de un tejido colectivo que, poco a poco, eleva la energía de todos. Además, el despertar espiritual a menudo despierta un deseo natural de servicio al prójimo. Las personas que reconocen su interconexión con el todo suelen sentir la necesidad de contribuir de manera práctica, ya sea mediante proyectos comunitarios,
acciones de sanación colectiva o simplemente estando dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan. Este sentido de propósito trasciende el beneficio individual, transformándose en una contribución genuina al equilibrio y la armonía de la humanidad. El impacto colectivo también se refleja en la forma en que las comunidades despiertas abordan los desafíos globales. En un mundo marcado por conflictos e inequidades, aquellos que viven conscientemente ofrecen alternativas basadas en el equilibrio y la colaboración. Estas iniciativas son manifestaciones prácticas de lo que el despertar espiritual puede lograr, demostrando cómo el alineamiento individual se conecta con soluciones para problemas más grandes. Este movimiento colectivo es lo que sostiene la evolución espiritual de la humanidad. No se trata de un progreso aislado, sino de una red de acciones e intenciones que se entrelazan, fortaleciendo el campo energético global. Cuando las personas despiertas comparten su conocimiento y viven en coherencia con sus valores, crean una base sólida para que otros también despierten, contribuyendo a un ciclo continuo de crecimiento y transformación. El impacto colectivo del despertar espiritual no solo refleja lo que sucede dentro de cada individuo, sino que prueba que nuestras decisiones, incluso las más simples, tienen el poder de moldear el futuro. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción alineada con la conciencia universal contribuyen a un mundo más armonioso, dejando un legado de equilibrio y propósito que beneficia al todo. Estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Un número creciente de personas está abriéndose al despertar espiritual, buscando una comprensión más profunda de la realidad. Este movimiento no es solo una tendencia pasajera, sino parte de una transición mayor, la entrada en una nueva era de conciencia. La sabiduría hermética, con sus enseñanzas atemporales, ofrece las herramientas necesarias para entender y navegar este cambio. La ley de vibración nos enseña que todo está en movimiento, incluyendo la conciencia colectiva. A medida que más personas se conectan con los principios herméticos, elevan sus vibraciones e influyen positivamente en el planeta. Este despertar global se refleja en cambios significativos, como el aumento del interés por prácticas sostenibles. El enfoque en abordajes holísticos de la salud y el crecimiento de comunidades espirituales que priorizan la colaboración sobre la competencia. El manual del alquimista es un recurso indispensable para quienes desean alinearse con esta nueva era. Sus técnicas prácticas ayudan a integrar los principios herméticos en la vida cotidiana, ofreciendo métodos para elevar la vibración personal y crear armonía entre lo material y lo espiritual. De esta forma, no solo te beneficias individualmente, sino que también contribuyes al avance de este movimiento colectivo. Otro indicador de esta transición es la creciente búsqueda de propósito y significado. Cada vez más personas están cuestionando el impacto de sus acciones en el mundo y buscando formas de vivir en alineación con sus valores más profundos. Esta nueva era no se trata de abandonar lo antiguo, sino de integrarlo con lo nuevo, logrando un equilibrio entre el progreso y la conciencia espiritual. La nueva era del despertar nos invita a adoptar una perspectiva más amplia, reconociendo que nuestras elecciones individuales tienen un impacto colectivo. Vivir con intención y alineación es el primer paso para contribuir a este cambio global, permitiendo que la humanidad avance hacia un estado de mayor equilibrio y conexión con el todo. El despertar espiritual es una invitación continua a alinearnos con nuestra verdad interior y con el todo. Nos llama a vivir con mayor intención, a abrazar nuestros desafíos como oportunidades de crecimiento y a aplicar las enseñanzas de la sabiduría hermética en nuestras acciones diarias. Cada elección consciente que hacemos no solo transforma nuestra vida, sino que también contribuye a la creación de una realidad más armoniosa.
En este momento de transición global, cada uno de nosotros desempeña un papel único y esencial. ¿Qué harás hoy para contribuir a este movimiento? Puede ser algo tan simple como practicar la transmutación mental, meditar para elevar tu vibración o compartir una palabra de aliento con alguien a tu alrededor. Recuerda que cada pequeña acción tiene un impacto profundo, tanto en tu vida como en el colectivo. Querido buscador, si sientes que estás listo para transformar tu camino espiritual y aprender técnicas prácticas para manejar tu energía, elevar tu vibración y alcanzar prosperidad y paz interior, el Manual del Alquimista es el guía perfecto para ti. Ofrece las herramientas necesarias para alinearte con tu propósito y vivir en armonía con el todo. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios y descubre cómo aplicar estas enseñanzas de manera práctica y poderosa en tu vida. Tu transformación comienza ahora.